Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes la continuación del capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a ubicarnos en esta ocasión allá en el libro de los Hechos, desde el versículo número 4 hasta el versículo número 8. En esta ocasión vamos a partir a la mitad del pensamiento para no irnos demasiado largo y pasar por alto algunos detalles importantes de este texto. Voy a leerlo, lo tienen aquí en la pantalla, pueden seguirlo y yo lo voy a hacer en la Biblia impresa que tengo en mis manos. Dice así la palabra de Dios. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hasta allí la lectura en esta ocasión. ¿Qué está pasando aquí, mis amados hermanos? Estamos más o menos el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé se ubica más o menos en el año 45 de la era cristiana. Y el primer viaje va a ir del 45 al 49 de la era cristiana. Va a durar 4 años el primer viaje misionero. Esos recorridos debemos entender que los trayectos, los traslados, el sostenimiento era muy diferente a como lo hacemos hoy en día. 4 años del primer viaje misionero, del 45 al 49, van a bastar para que el apóstol Pablo se consolide como predicador, se consolide como misionero, como una de las personas más emblemáticas, más icónicas, más representativas del Evangelio. Ahora, vamos a ir por partes en este texto. Dice, los apóstoles predican en Chipre. Chipre es una isla. Si usted, lamento no traer mapas, pero espero traer mapas posterior, pero usted puede ver que la isla de Chipre es bastante grande, es una extensión bastante grande. Entonces hay varias ciudades dentro de la isla. Allí dice la palabra del Señor que ellos viajaron guiados por el Espíritu Santo. Y aquí es donde yo quiero llamar su atención a una de las primeras enseñanzas. ¿Cómo saber a dónde? ¿Cómo saber a quién? ¿Cómo saber cómo? O sea, 3 variables muy importantes. En el versículo número 4 vemos, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo. Fíjese la travesía. Descendieron a Seleucia, al puerto, y de allí navegaron a Chipre, a la isla. Llegados a Salamina, que es el lugar en donde ellos están desembarcando, están llegando, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Esto pareciera como que, ¿por qué hacia Chipre? ¿Por qué no hacia otro paraje? ¿Por qué no hacia otra dirección? ¿Qué había en Chipre? ¿Por qué ir allí? Muchas veces una de las estrategias misioneras que recurrentemente se utilizan es el hijo de paz. ¿Qué significa esto? Bueno, esto está basado en una película misionera muy antigua que precisamente se llama así, El Hijo de Paz, en donde se busca un vínculo entre la cultura receptora y el Evangelio para poder ver cómo es que el Evangelio va a ir cultural y filosóficamente desde la realidad cristiana hasta la realidad de la cultura que lo va a recibir, en este caso los chipriotas. Entonces, ¿qué es el vínculo que ellos... de entrada podemos ver uno, sinagogas. Hay sinagogas. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga es la institución judía, religiosa judía, de instrucción.
Allí es donde se llevaban a cabo la lectura de la ley, se llevaban a cabo la evaluación de los niños en cuanto a su aprendizaje de la ley, se llevaban también a cabo pues el Bar Mitzvah, que es la ceremonia de iniciación de un judío. Se llevaban a cabo varias instrucciones, y allí en la sinagoga también era una casa de instrucción, una casa de reflexión, una casa de entrenamiento. No podemos llamarle casa de adoración, porque ellos entendían la adoración como de exclusividad en el templo, así que cuando ellos oraban hacia el templo, y la sinagoga era un lugar de instrucción. Así que Pablo, al fin judío, llega a las sinagogas para poder allí expresar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué había en Chipre? Sinagogas. ¿Por qué Chipre? Esa es una pregunta bien interesante. Yo no sé si ustedes sepan cuando se va a abrir una obra nueva, cuando se va a salir un misionero, y dicen, ¿por qué China? ¿Por qué Vietnam? ¿Por qué Bangladesh? ¿Por qué el Congo? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué Túnez? ¿Por qué Tanzania? ¿Por qué ese lugar? ¿Y por qué tú? ¿Por qué tú hoy a ese lugar? Esas preguntas solamente son reveladas por el Espíritu Santo de Dios a las personas enviadas. ¿Por qué tú? ¿Por qué allí? ¿Por qué ahora? Esas tres preguntas no puede resolverlas nadie más que la persona que está siendo llamada a través del Espíritu Santo de Dios. Así que aquí tenemos el primer viaje misionero. Ellos se trasladan hacia este lugar. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en sinagogas, y tenían a Juan Marcos. Él es el autor del primer evangelio, deben ustedes de saber, para su acervo bíblico cultural. El evangelio según San Marcos es el primer escrito del Nuevo Testamento que tenemos registro, y aproximadamente se escribe dentro de los parámetros del primer viaje misionero. Posterior al 49 o después del 47 se escribe este libro. Parece ser que Juan Marcos escribe el evangelio de Marcos posterior o en inmediaciones del primer viaje misionero. Así que él está recompilando toda la enseñanza de Jesús, y en 16 capítulos este hombre, que aquí tan velada y sin detalle puede mencionar, tenían ayudante a Juan, y habiendo atravesado toda la isla llegaron a Pafos, y allí es donde se pone interesante la cosa. Hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Qué interesante, ¿no, hermanos? Que hay un hombre que explícitamente se le dice falso profeta, sin lugar a dudas. El nombre parecía mucho a Jesús, Bar Jesús. Elimas o Elimás es el nombre de aquel hombre, el hechicero. Y este hombre había ya posicionado al lado del procónsul Sergio Paulo. Él estaba allí como ganándose la gracia de Sergio Paulo para obtener de él algún beneficio de renombre, de economía. Y parece que Bar Jesús o Elimas, que es el mismo varón, está allí teniendo ganancia de sus revelaciones y profecías espirituales, entrecomillado. Fíjese que aquí hay algo importante. Cuando el evangelio de nuestro Señor Jesús llega a la vida de cualquier persona, llega a cualquier pueblo, llega a cualquier cultura, cualquier ciudad, siempre se va a encontrar con algo que ya está allí establecido. Siempre va a encontrarse con algo que está allí ya imperante, gobernante, posicionado. Siempre, siempre, siempre. No hay una ocasión en la que el evangelio de nuestro Señor Jesús sea traído y no haya algo ya establecido. Y en este momento quiero llamar su atención a una estrategia misionera. Cuando tú vas a compartirle el evangelio a alguien, siempre va a haber resistencia. Cuando tú vas a otro país, a otra cultura, a un pueblo junto al tuyo, o una ciudad, alguna cultura, alguna subcultura, algunos chicos banda, chavos del barrio, casas de adictos, no quiero saber cuál es el lugar donde se va a recepcionar la palabra. Siempre va a haber resistencia. Siempre. Es algo general. Pero ¿qué hacer ante la resistencia del evangelio?
¿Qué hacer ante la resistencia, ante la oposición del Evangelio? Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla, llegaron hasta Pafos, y ahí hallaron a un cierto mago, profeta, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice en el 7, se le había pegado a Sergio Paulo, quien era un varón inteligente. Llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El anhelo por escuchar la palabra de Dios. Ahora, aquí va una enseñanza. Siempre que el Evangelio llega a la cultura o al grupo receptor, va a encontrar resistencia. Pero segunda enseñanza, siempre la gente, los individuos, las familias, las personas que están recibiendo el Evangelio se sienten insatisfechas y necesitan buscar de Dios. A pesar de que Barjesús había estado pegado a Sergio Paulo, seguramente con artimañas y engaños proféticos falsos, se sentía vacío. Si se hubiera sentido lleno, pleno, satisfecho, no necesitaba oír a Bernabé y a Saulo. Quizá por curiosidad, pero no como una búsqueda sincera de oír la palabra de Dios. La segunda enseñanza que yo les quiero decir es que siempre, invariablemente, las personas sin Cristo, sin fe y sin esperanza, sin relación con Dios, sin iglesia, sin hermandad cristiana, necesitan una oportunidad para venir a Cristo. Sergio Paulo es un vivo ejemplo. Tenía la cultura helénica, tenía la economía, tenía el posicionamiento político social, era procónsul, tenía sirvientes a sus pies, tenía a Barjesús, quien era un proveedor de falsas esperanzas. Pero aún con todo eso, Sergio Paulo manda a traer a Bernabé y a Saulo porque quería escuchar la palabra de Dios. Alguien dijo que en el corazón humano siempre hay un hueco, y ese hueco tiene la forma de la cruz de Jesús. No lo puedes llenar con una estrella de 5 picos, no lo puedes llenar con una estrella de 6 picos, no lo puedes llenar con una flor de loto, no lo puedes llenar con un círculo, con un semicírculo hacia arriba y otro hacia abajo, uno negro y uno blanco. No lo puedes llenar porque tiene una forma muy específica, el hueco en el corazón del hombre. El hueco en el corazón del hombre, de manera figurada, es una cruz que solamente se llena con Cristo Jesús. El Sergio Paulo, el procónsul, tenía un hueco en su corazón que solamente el amor de Dios podía llenar. Ni sus riquezas, ni su posición, ni su formación, ni las mentiras, ni las falsas esperanzas de Barjesús habían llenado el hueco. Yo no sé si usted se acuerda de esos juegos que muchos de nosotros jugamos cuando estábamos pequeños, que es una esfera, la mitad es roja y la mitad es azul, y que tiene pequeñas piececillas, triángulos, cuadrados, círculos, rombos, etcétera, de color amarillo que uno como bebé tiene que posicionar, tiene que colocar exactamente en donde cada uno de ellos va. Y una de las enseñanzas que tenemos desde bebés es a ver qué figura entra en qué hueco. Imagine ese juego. Imagínese esa dinámica. En el pecho de cada ser humano hay un hueco con la cruz de Jesús. La única manera de que el hombre sea feliz, de que tenga esperanza, de que esté en plenitud, es Cristo Jesús. Y Sergio Paulo lo sabía. Así que aquí hay enseñanzas preciosas, hermanos. El primer viaje misionero inicia en Chipre. El primer viaje misionero tiene una resistencia, pero el primer viaje misionero tiene esperanza. El procónsul. Quiero llamar su atención a una cosa. Yo no sé si ustedes están notando que no fueron al mercado, no fueron con el zapatero, no fueron con el cargador de agua, no fueron con los esclavos, fueron con el procónsul. Y aquí hay una estrategia misionera bien interesante. Para que el evangelio impacte una comunidad, debes ir al liderazgo. Es muy común que cuando el padre de familia o el patriarca de una familia, llamado así en las culturas, o la matriarca, acepta a Cristo Jesús,
de una manera más natural, pasa el evangelio y la fe hacia los que están en posición, en orden de autoridad, abajo de él o de ella. Así que aquí hay algo interesante. Son estrategias misioneras que el apóstol Pablo y Bernabé están implementando con la enseñanza del Espíritu Santo. Pastor, ¿y todo esto que usted me ha dicho acerca del primer viaje misionero, de qué me sirve a mí aquí y ahora, en entorno de mi familia? Tres cosas importantes. El establecimiento del reino de Dios siempre tendrá resistencia. No se espante, no lo sobredimensione y tampoco lo minimice. Pero cuando establece el reino de Dios sobre la tierra, siempre tendrá resistencia. Número 2. Siempre, invariablemente, hay alguien necesitado de escuchar la palabra de Dios. Hay alguien insatisfecho. Hay algún hueco en el corazón de las personas para buscar a Cristo Jesús. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hay un Sergio Paulo en algún Chipre para poder escucharte. Y número 3, siempre a Sergio Paulo te dirigirá el Espíritu Santo. Es una metáfora. Estoy usando los elementos de la Biblia para aplicarlos a tu vida y a mi vida. Para que tú puedas saber en dónde, cuándo y a quién, necesitas orar, ayunar y necesitas ser muy perceptivo para ver qué el Espíritu Santo de Dios te está diciendo. ¿Quieres salir de misionero, joven, señorita? ¿Quieres ir a estudiar el seminario, algún tipo ministerial? Está muy bien, pero asegúrate que no sea el anhelo de tu corazón o el anhelo de experiencias novedosas en tu vida. Asegúrate que sea el Espíritu Santo de Dios quien te está guiando hacia ese grupo étnico, a esa ciudad, a ese ministerio. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debo asegurarme de eso y no moverme conforme a mis anhelos, a mis criterios? Es asegurar el éxito. ¿Sabes? Antes de terminar, te quiero regalar una definición. Éxito significa sintonía de voluntades, la tuya y la de Dios. Para asegurar el éxito en el ministerio debes entender que la voluntad tuya debe alinearse a la de Dios. ¿Por qué Chipre? ¿Por qué en barco? ¿Por qué Seleucia? ¿Por qué Sergio Paulo? Si pudiéramos entrevistar a Bernabé y a Pablo en este momento, a mí me gustaría preguntarle: Pablo, cuando saliste de Antioquía, la iglesia que te envió, ¿cómo supiste que debías descender a Seleucia? ¿Cómo supiste que debías llegar a la isla de Chipre y rodearla casi para llegar a Pafos? ¿Quién te dijo? ¿Cómo sentiste? ¿De qué manera percibiste que era Sergio Paulo la persona que te estaba esperando? Y seguramente su respuesta se parecería algo a esto: Dios me indicó el camino. Dios me indicó el tiempo. Dios me indicó las formas y Dios me indicó a las personas a las que me debería de dirigir. ¿Cómo lograste esto? Yo haría una pregunta a Pablo, a Bernabé, a Juan Marcos. ¿Cómo saber cuando Dios te está hablando? Y él me diría una sola palabra: relación. Intimidad. Cuando estás en sintonía con Dios, no dudas en los pasos ministeriales, en las decisiones familiares, en las cosas que tienes que hacer, porque Dios te está guiando. Palabra clave de este texto: guiados por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo de Dios le guíe en cada situación, hermanos. Recuerde, el texto es este: Hechos capítulo 13, versículo del 4 al 8, y el texto clave es: entonces enviados por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo le guíe a su misión. Deje que el Espíritu Santo le guíe en su vida. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por las cosas lindas que has hecho entre nosotros. Te queremos suplicar, Señor, que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros esposos y esposas, y que tu palabra en nuestro corazón siga guiándonos, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la crisis, aún en medio de la pandemia.
tu reino se sigue estableciendo. Siempre habrá resistencia, pero siempre habrá algún Sergio Paulo listo para escuchar. Pero siempre habrá tu palabra en nuestra boca. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Adiós.